Hola, soy Antonio Castro. Este no va a ser mi primer vídeo tutorial en YouTube, pero sí el primero para dronprofesional.com. Concretamente se trata de un vídeo tutorial sobre servomotores, que son unos dispositivos muy utilizados en robótica y a fin de cuentas un dron no es otra cosa que un robot que vuela. Vosotros le podéis dar varias utilidades, por ejemplo, liberar una carga en pleno vuelo, o liberar un paracaídas, abrir un tren de aterrizaje, etc. Una cosita más que quería decir es que las imágenes que siguen a continuación las he rodado yo, que no soy un profesional, como mi hijo que está al otro lado de la cámara, y hay alguna escena, alguna toma que he hecho que no ha salido perfecta. Concretamente hay una en fin, me ha dado mucha pereza volver a rodar porque tendría que volver a montar todo, etcétera, y estaba muy oscura, la subí un poquito de luz y ha salido un poquillo de ruido. La cuestión, que se entienda bien, que os guste y que ayude a entender el artículo escrito en dronprofesional.com. Gracias, así que vamos a ello. Vamos a explicar el circuito que vamos a usar, que será pues un servomotor conectado a una plaquita de Arduino Pro Mini. Estará alimentado con una conexión directa de 5 voltios a través del pin VCC y tendrá un potenciómetro conectado a través el pin central a una entrada analógica A3. Lo podemos ver un poquito más en detalle. Aquí veis la entrada analógica del potenciómetro A3. El potenciómetro estaría conectado al negativo y al positivo, y el central a A3. Y luego el servomotor al polo negativo, al positivo y a la salida digital del pin 10. ¿Por qué usamos 5 voltios? Bueno, pues con 5 voltios la alimentación es bastante sencilla, es la que utiliza internamente el Arduino Pro Mini, y podemos conectarla a cualquier pin de VCC, este o este. La alimentación negativa se conecta al GND, aquí, aquí o aquí. Si en vez de 5 voltios hubiéramos elegido 9 voltios, lógicamente habríamos tenido que usar un servomotor compatible pues para 9 voltios y tendríamos que alimentarlo a través del pin RAW, o sea, la entrada de positivo tendríamos que conectarla aquí para que pasara a través del estabilizador de voltaje interno del Arduino Pro Mini. La conexión directa es la que veis aquí y es la que vamos a usar. Bueno, aquí tenemos el fichero fuente del programa que nosotros estamos usando. Es un programita muy sencillo para usar un servo, y lo que va a servir para comprobar el funcionamiento del servo, del potenciómetro, de la librería servo para manejar estos componentes, y vamos a hacer una lectura promediada del potenciómetro. Y lo primero que ejecutaría al enchufar el Arduino sería este trocito de programa para inicializar algunas cosas. Inicializa el terminal serial, inicializa algunos pines de salida, el pin de entrada para el potenciómetro, inicializa el servo, y este sería el bucle de funcionamiento normal, es decir, continuamente estaría ejecutando este bucle, que es muy cortito y muy sencillito. Aquí hemos metido una rutina pues para cierto tiempo, o sea, cada 20 iteraciones comprobamos
si el valor de potenciómetro está muy cerca del extremo y cambiamos el estado del LED. Eso es para que parpadee cuando esté el potenciómetro cerca de la posición 0. Aquí hacemos una lectura promedio y en función de esa lectura promedio pues vamos a mandar al servo que se posicione en una posición o en otra, desde 0 a 180 grados. Y este es todo el programa. Aquí veis un adaptador de alimentación USB, que es lo que vamos a usar para esta primera prueba. Es un alimentador con muy poca potencia, pero vamos a usar servomotores de muy poca potencia, así que nos va a bastar. Simplemente se trata de hacer unas pequeñas pruebas iniciales y lo que me interesaba era poner un ejemplo de uso de servomotores en drones. Concretamente, vamos a desenchufar este servomotor chiquitín, que es un S90, y vamos a enchufar este servomotor que está acoplado a un mecanismo de eyección de paracaídas. Hay un muelle que está presionado y que existe un pasador que al sacarlo del eje libera toda la tensión y expulsa el paracaídas. Y lo que vamos a hacer es, ahora lo enchufamos, está parpadeando el LED porque es para señalizar la posición 0 del potenciómetro. Empezamos a mover el potenciómetro y en algún momento el pasador saldrá del todo del eje y se liberará el mecanismo expulsando el paracaídas. Este es uno de los posibles usos de los servomotores. Ahora lo vamos a ver ampliado. Veis cómo se empieza a mover, el pasador empieza a salir del eje, cuando sale del todo se dispara. Aquí tenemos un Arduino Pro Mini pinchado en una protoboard. Hemos puesto un potenciómetro, el servo, que es un S90, es un microservo de muy bajo consumo, y lo estamos alimentando, lo vamos a alimentar con este adaptador FTDI USB. Por aquí se enchufa a USB, simplemente ponemos un adaptador de alimentación y veis que en función de la posición del potenciómetro va desde la posición máxima a mínima del servo, que hace un giro de 180 grados. Ahora vamos a probar con un servo más potente. Vamos a usar este servo, un PDI 6221MG, de 180 grados igualmente. Lo vamos a enchufar donde estaba el microservo. Tenemos que recuperar este adaptador que me he hecho. Solo ponemos al servo este para poderlo enchufar a la protoboard. Cuidamos de enchufarlo en la posición correcta. Esta sería la señal, el positivo y el negativo. Y ahora vamos a ver qué ocurre si lo alimentamos con el mismo sistema anterior, siendo este un servo de mucho mayor consumo. Está inicializando, detecta la posición 0, pero hemos visto que no se ha movido esto. Si movemos despacio, veis que se mueve. Al mover despacio estamos generando un consumo muy bajo y nos aguanta este sistema de alimentación. ¿Qué pasa si lo movemos más rápido? Fijaros.
en resumidas cuentas, a veces funciona, a veces no funciona, da problemas, y lo que vamos a hacer es cambiar la forma de alimentar el circuito. En vez de usar este sistema, vamos a usar una fuente de alimentación de 5 voltios, 1 amperio. La enchufamos aquí. Tenemos aquí el positivo y el negativo para enchufarlo. Negativo, vamos a ponerlo aquí. Y el positivo. Toda esta línea lleva el negativo y la línea esta el positivo. Ahora ya lo tenemos correctamente alimentado con una fuente de alimentación de 1 amperio. En estas condiciones vemos que se mueve, lo estamos moviendo despacio y vamos a moverlo rápido ahora a ver qué pasa. Bueno, ya hemos conseguido que falle. ¿Qué ocurre? ¿Por qué deja de funcionar? Ahora está protestando. Acaba de enganchar, ha ido poco a poco hasta la posición que coincide con la del potenciómetro. Ya funciona otra vez. ¿Qué pasa? Que estos sistemas, cuando se les demanda más consumo del que pueden dar, lo consideran un cortocircuito, y para proteger de un cortocircuito se desconecta la fuente de alimentación. Lo mismo pasaba antes con esta. Es decir, se corta la alimentación. Es decir, que aquí, en determinadas circunstancias, podemos forzar un consumo excesivo, ¿de acuerdo? Intenta volver a la posición. En el momento vamos a ayudarle a encontrarla. Ya está. ¿Por qué se mueve así a tirones? Porque digamos que se habilita la protección por muy cortos periodos de tiempo y va buscando la posición, porque cada vez consigue moverse un poco. Para evitar esto, lo que podemos hacer es ayudar a la fuente de alimentación con un condensador electrolítico bastante fuerte. En concreto, vamos a poner uno de 2200 microfaradios, conectado al polo positivo y al polo negativo. En estas condiciones va a funcionar perfectamente. Es imposible ahora hacerle fallar porque está ayudando el condensador. Así que esto lo tenéis que tener muy en cuenta, que aquí esta fuente de alimentación se queda un poquito corta y ayudando con un condensador electrolítico podemos absorber los picos de consumo, con lo cual no salta el sistema de protección. Ahora lo que vamos a hacer es medir el consumo para ver todo esto. En vez de alimentarlo aquí, vamos a desenchufar y vamos a enchufar la alimentación en esta otra línea. Como veis, no le llega la corriente porque la llevamos a estas dos líneas, pero aquí está interrumpida. Es decir, se queda esta línea y esta línea sin conexión. Si aquí pusiéramos un puente, pues ya le llegaría la alimentación. Lo que vamos a hacer es intercalar un amperímetro. En concreto, este amperímetro es, pues bueno, no es de una calidad demasiado grande, llega hasta 3 amperios, y una de las cosas que vamos a hacer
antes que nada, es medir su resistencia interna. Con este polímetro vamos a medir la resistencia interna Idealmente un amperímetro es un dispositivo que tendría que tener pues una resistencia muy cercana a cero. Si nosotros intercalamos aquí una resistencia, puede que no le dé tiempo a cargarse instantáneamente al condensador electrolítico para hacer su función correctamente de estabilizar los picos de corriente. Vamos a comprobarlo. Es importante, vamos a ver, el positivo lo vamos a poner aquí y el negativo aquí. Aquí ya se empieza a mover algo. En el momento en que nosotros giremos esto, claro, esta aguja no es demasiado rápida, pero cuando nosotros hacemos los cambios de dirección muy fuertes, seguramente supera el amperio, llega al pico más arriba del amperio y salta la protección. Bueno, pues esto es, digamos, los conceptos que tenéis que tener en cuenta a la hora de escoger vuestro servomotor y el sistema de alimentación. Este es el servo RDS3 115MG. Como veis, viene con una serie de herrajes para poderse combinar con varios de estos servos entre sí. Aquí viene todo en la bolsa, menos estos dos herrajes que veis aquí, que se pueden combinar para unir varias articulaciones, una en un sentido y otra en otro. Son servos de bastante potencia, tienen un recorrido casi de 360 grados y consumen bastante más. Entonces, bueno, pues vamos a hacer las pruebas, la última prueba, pues procurando que le llegue el máximo de corriente, es decir, vamos a conservar el condensador electrolítico. Aquí vamos a hacer el puente, lo vamos a conectar a la fuente de 5 voltios 1 amperio. Nosotros estamos haciendo todas las pruebas con servos que van a 5 voltios, pues para hacerlo más sencillo, para que coincida con los 5 voltios del Arduino Pro Mini. Vamos allá. Vamos a ver cómo se comporta este otro servo. No sé si lo veis aquí. Parece que de vez en cuando, si giro rápido, no es suficiente. No tiene puesto, o sea, el puente es directo, no tiene la resistencia esa de, pues bueno, de casi un ohmio del amperímetro. Tiene la ayuda del electrolítico, pero va un poquillo justo. Con lo cual, no está garantizado que funcione siempre perfectamente. Fijaros, cuando lo muevo así muy drásticamente, no va bien. Fijaros aquí en el serrucho,
que es la herramienta con la que he trabajado ese soporte que veis ahí, blanco, que es de PVC espumado. Y aquí tenéis una escofina. Son herramientas para trabajar la madera, que el PVC espumado se trabaja como si fuera madera. Es incluso más fácil porque es más blando. Y ese pegamento que habíais visto ahí es pegamento PVC como el que se usa en las tuberías de PVC. Y las piezas, una vez cortadas, se pueden pegar y quedan firmes, pues vamos, imposibles de separar, perfectamente soldadas. He hecho esto pues para hacer un soporte a falta de un herraje. Podría haber comprado un herraje especial para este servo, pero bueno, para lo que quiero hacer, que es una prueba de esfuerzo del servo, pues me valía este pequeño brico. El PVC espumado es muy interesante para todo lo que es el tema de drones, por ser un material muy estable, muy resistente, algo flexible, resiste muy bien a los golpes y es muy ligero. O sea, lo tiene todo. Si queréis hacer un marco de un dron, o sea, lo que es el soporte de los motores y todo eso, con PVC espumado lo podéis hacer perfectamente y os va a quedar un dron estupendo. Se trabaja como si fuera la madera. Aquí estoy atornillando el servo al soporte que acabo de hacer para que quede bien sujeto y podamos levantar pesos. Creo que no recuerdo exactamente cuánto peso le puse, creo que fueron unos 4 kilos. No le puse más porque no quería correr riesgos. Y aquí vemos el detalle de un rebaje, pues para poder pasar el servomotor con esa especie de sobresaliente que tiene para la salida de los cables. Y aquí está terminado. Aquí tenemos sujetado el soporte con un par de sargentos de carpintería. Lo hemos fijado a una encimera. Estoy accionando el potenciómetro, buscando la posición de máximo esfuerzo, que es la perpendicular. Ahí la tenéis. Veis que he puesto un ganchito improvisado con un clip y hay una cuerda, al final de la cuerda una bolsa con un par de sacos de arena de 2 kilos cada uno, creo recordar. Y bueno, recordaros también que no se debe sobrepasar el peso, porque podéis quemar el servo si recibe mucha corriente. Y con esta demostración de esfuerzo, pues damos por finalizado el tutorial.